Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 8 de abril del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 8 de abril del 2018. Antes que nada, felices Pascuas a todos. Sabemos que la palabra Pascua significa paso, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad, del pecado a la vida de gracia, el paso de la muerte a la vida eterna. El pecado es el que hace al hombre soberbio, egoísta e indolente. Por eso, al ser liberados por Cristo, con su muerte y resurrección de la vida de pecado, el hombre recibe por medio del Espíritu Santo, las gracias santificantes, que hacen al hombre libre, capaz de amar, compartir, ser humilde, dolerse de los demás. ¿Qué es lo que se manifiesta claramente en las primeras comunidades, como nos dice la primera lectura?
Tenían un solo corazón, una sola alma, y nadie consideraba como suyo nada de lo que tenía, nadie pasaba necesidad y se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Y esto sucede, nos dice la segunda lectura, cuando al aceptar a Dios como Padre, aceptamos a los hijos de ese Padre, como hermanos y nos mantenemos en la escucha de su palabra y en el cumplimiento de sus mandamientos. En el Evangelio nos dice cómo desde el principio, el demonio, hace dudar al hombre del amor de Dios. Pero Cristo se hace presente a sus discípulos trayéndoles la paz y dándole a Tomás la certeza de su resurrección. Crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto, alejando de esta manera sus dudas y sus miedos. En este Evangelio, Cristo nos da la razón por la cual se sigue manifestando vivo y resucitado en cada Eucaristía, para que creyendo, tengan vida en mi nombre. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos de los Apóstoles. Parece que lo que se nos relata en la primera lectura, es un cuento de las 1001 noche. Ya que nos parece increíble, que puedan existir seres humanos, que vendan sus bienes y entreguen el concepto de la venta a los apóstoles, para que ellos los distribuyan según la necesidad de cada uno. ¿Por qué nos parece increíble? Porque todavía estamos sometidos al pecado, al egoísmo, estamos llenos de apegos. Con trabajos, y buscando la moneda más pequeña, damos una limosna en el templo, o a algún pordiosero, con trabajos colaboramos con las misiones. Menos, vamos a vender lo poco o mucho que tenemos, para ponerlo a disposición de Dios a través de sus servidores o dárselo a los pobres. Cuentan en un chiste, que los billetes y las monedas, llegaron al cielo. Y los billetes se acomodaron en el primer lugar para entrar. Primero los de a 1000, luego los de a 500 y así consecutivamente y a los centavos, los dejaron hasta el final. Al llegar San Pedro a abrir la puerta del cielo, les dijo a los billetes que se hicieran a un lado, que primero iban a pasar los centavos. Entonces los billetes enojados, le preguntaron a San Pedro, que por qué razón iban a entrar los centavos primero y ellos después. A los que San Pedro respondió, es que los centavos iban más a misa que ustedes. Ciertamente se ven muy pocos billetes, en la canasta de la limosna en las misas. Generalmente, la gente le pide a Dios millones, y cuando Dios a través de la iglesia pide su colaboración, buscamos la moneda más pequeña, para darla de limosna. Nos hace falta algo, tener un solo corazón, la mayoría de nosotros, todavía tenemos un corazón de piedra, necesitamos pedirle a nuestro Señor, que nos lo cambie por un corazón de carne, semejante, al de Él, libre de apegos, egoísmos, soberbia, envidia y pecado. Y entonces, el Señor también se manifestará, como con los apóstoles, con grandes muestras de poder, para que demos testimonio de su resurrección siendo generosos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Pues no debe haber pobres en medio de ti mientras Yahvé te dé prosperidad en la tierra que es tu herencia y que ha pasado a ser tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la calle un hombre vio a una niña hambrienta, sucia y tiritando de frío dentro de sus harapos. Se encolerizó y le dijo a Dios: ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esa pobre niña? Dios respondió sus preguntas airadas: ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti con bienes suficientes, para que la ayudes. Nos relata el libro del Éxodo, que cuando Dios administró los bienes del pueblo de Israel, durante 40 años, a nadie le faltó nada, y a nadie le sobró nada. Pero todo fue que Dios devolviera al pueblo de Israel la administración de sus bienes, para que ocurriera lo que siempre ocurre. Unos empezaron a tener más y debido a que unos empezaron a tener de más, otros empezaron a tener de menos. En esta lectura, se nos dice, que es imposible, que pueda haber pobres en medio de una comunidad que se dice católica, o cristiana. Por lo tanto, si existen pobres, es por una de estas dos razones. O porque los miembros de la comunidad son personas indolentes, egoístas y llenas de apegos. O porque los que están pobres, son hombres mal administrados, aprovechados o abusadores, que pretenden que todo el mundo les dé, sin dar a cambio nada, y no quieren trabajar, para ganar su sustento. Esperemos que siempre que existan pobres en una comunidad católica, sea por la segunda razón y no por la primera, porque si no, esa comunidad católica, es un fraude.
Y aún, por la segunda razón, se puede ayudar a esas personas a que tomen conciencia, consigan trabajo y aprendan a administrar sus bienes. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y no solo el Señor nos invita a compartir nuestros bienes materiales, sino también nuestros bienes espirituales, emocionales, psicológicos, culturales. En esta lectura el Señor nos dice, que tengamos un mismo sentir, y compartamos las preocupaciones de los demás. ¿Esto qué significa? Que si el otro está triste, compartir con él su tristeza, si el otro está alegre, compartamos su alegría. Desgraciadamente en el mundo actual, reina la indolencia y parece que las cosas se dan al revés. Las personas que todavía se encuentran bajo el yugo del pecado, gozan, cuando ven sufrir a los demás. De hecho, vemos que, a la mayoría de gente, le gusta más ver o escuchar los noticieros, donde se dan malas noticias, que donde se dan buenas noticias. Les gusta ver más películas o programas de televisión que tienen alto contenido de violencia, satanismo, terror, drama, que les hacen sufrir y llenarse de miedos, que ver aquellos programas que tienen un alto contenido espiritual, humano y que edifican. También existen muchas personas que se entristecen o enojan, cuando ven a otros alegres y felices, porque la envidia les impide poder participar de la felicidad de los demás. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 3, versículo 17. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos dio las riquezas, para que las administráramos para el bien común, no para que nos apropiáramos de ellas. ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios en la otra vida, si nomás nos dedicamos a acumular bienes o a gastarlos en nuestro propio provecho, cerrando nuestro corazón a las necesidades de los que nos rodean? Todo nos viene de Dios, y todos los que tenemos algo de más, en cualquier área, llámase dinero, inteligencia, amor, capacidades, habilidades, etc., Dios nos lo da, para que lo compartamos con quien tiene menos. Cuenta por ahí un viejo sacerdote, que un día Jesús le suplicó al Padre: nada tengo que hacer, concédeme algo como entretenimiento. Y el Padre dijo: tomo este martillo y desmenuza todas las montañas y colinas de la tierra. A los 2000 años Jesús regresó y dijo: Padre, he terminado la tarea que me diste. ¿Qué otra cosa puedo ya hacer? Toma ese bote, y vacía todos los mares y los océanos de la tierra. A los 5000 años Jesús regresó y dijo: Padre, los trabajitos que me diste me han entretenido muy poco. ¿No habrá un trabajo más duradero? Y el Padre le dijo: ve a la tierra y convence a los hombres que se amen y se quieran unos a otros. Sin duda esto te va a entretener durante varios billones de años. Jesús todavía sigue entretenido en eso. Y Cristo sigue entreteniéndose, tratando de convencer al hombre, que solo en el amor logrará encontrar la felicidad que tanto está buscando. Pero el hombre, sigue escuchando más, las mentiras del diablo, que le hace creer que teniendo más que los demás, va a ser feliz. Y lo peor, es que la mayoría de seres humanos, vemos que los que tienen más y no comparten con los que tienen menos nunca son felices. Sino todo lo contrario, y aún así no entendemos. Audio reflexión de la segunda lectura. Todo el que cree en Jesús, nace de nuevo y tiene como Padre a Dios. Dios desde nuestro bautizo, Dios nos aceptó como hijos. Ahora el problema, es que los bautizados, aceptemos a Dios como Padre, no nada más cuando nos conviene, sino todos los días, a todas horas, escuchando su palabra, obedeciendo y cumpliendo sus mandatos. Y sus mandatos no son pesados, porque Dios nunca le va a decir a un pájaro que vuele, si antes no le ha dado alas. Así también, Dios primero nos llena a través de los sacramentos de la presencia del Espíritu Santo, que deposita en nuestros corazones, los dones y las gracias santificantes que nos van a llevar a vencer al mundo, al demonio y a la carne.
para que, muertos con Cristo al pecado, resucitemos con él a la vida de gracia. Y así también podamos aceptar a todos los hijos de este maravilloso Padre, como hermanos y podamos todos ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué, entonces, cada uno se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Malaquías cuestiona el por qué. Si todos tenemos un mismo Padre, nos aprovechamos de nuestros hermanos. Yo creo que la respuesta la tenemos desde el Génesis en la historia de Caín y Abel. Caín, por sus celos y envidia, se le olvidó que Abel era su hermano, y lo mató. Muchos seguidores de Caín en la actualidad, siguen matando a sus hermanos, al no entender, que si Dios es generoso con nosotros y nos da más de lo que necesitamos, es para que tengamos la oportunidad de compartir, con los que tienen menos. Y cuando nos negamos a compartir, profanamos la alianza que Dios hizo con nosotros. Por lo tanto, caemos en los lazos del pecado, que cada día nos van haciendo más miserables, tacaños, fijados hasta que logra no solo hacer que el hombre tenga un corazón de piedra, sino que todo él, sea una piedra, que no sirve más que como piedra de tropiezo. Un día un niño, le preguntó a su papá: «Papá, ¿cómo es que nosotros nos hacemos hijos de Dios?», a lo que el padre contestó: «A través del bautismo, que nos da la fe, papá», dijo el niño. «¿Qué es lo que la fe te proporciona?». «El gozo», contestó el papá. «¿Y qué es el gozo?», volvió a preguntar el niño. El papá respondió: «Es entender, que habiendo yo perdido todas las cosas, en realidad solo he perdido los juguetes que me ocultaban la única realidad, el amor de Dios». Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 4, versículo 21 y 20. Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cruz de Cristo consiste en amar a Dios, palo vertical, amando a tu hermano, palo horizontal, y sostenido por el clavo de en medio, que es el amor a mí mismo. El amor a Dios corresponde al madero vertical, y el amor al hermano, corresponde al madero horizontal. Por lo tanto, el que ama a Dios, pero no ama a su hermano, cumple con tener la parte vertical del madero, pero no la cruz. Y el que ama a su hermano, sin amar a Dios, tiene solamente la parte horizontal del madero, pero no la cruz. Y si este madero horizontal no está fijado en el madero vertical, se caerá. El amor a Dios y al hermano, van de la mano. La lógica del mundo nos dice que hay que atesorar, hay que ahorrar, hay que tener cada día más, y más, si queremos ser felices. En cambio, Dios nos dice que hay que vivir del pan nuestro de cada día, no de la panadería. Dios nos dice que la mayor felicidad se encuentra en dar, más que en el recibir. Y los seres humanos, nos encontramos aferrados, apegados, a los bienes del mundo, que nos impiden extender nuestras alas y volar hacia la entrega, el desprendimiento, la fe y el abandono total en el amor de Dios. Un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro domador para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que el otro no sabía lo que le sucedía. No se había movido de la rama desde el día de su llegada al palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un edicto entre sus súbditos, y, a la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente entre los jardines. «Tráiganme al autor de este milagro», dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago, acaso?». Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explicó:
No fue difícil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. Hay tantas lecciones que aprender de esta historia, y si lo deseas, ahora puedes formular estas preguntas en voz alta y respondértelas a ti mismo. ¿Sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿Cuáles son tus apegos? ¿A qué estás agarrado? ¿De qué no te puedes soltar? ¿Qué está esperando tu rama para romperse? ¿Quién o qué la puede cortar? ¿Cuáles son las razones que hoy te impiden levantar vuelo? Suéltate de la rama, o pídele a Dios que te la corte, si no, no podrás nunca jamás volar. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículos 56 al 58. El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así, pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través del pecado, el diablo sigue actuando en el hombre, seduciéndolo, confundiéndolo. Por eso el Señor nos invita a mantenernos firmes, a no dejarnos convencer, a dedicarnos a la obra de Dios, que es el amor, el trabajar para la extensión de su reino, para salvar a más y más hermanos nuestros, que se han dejado arrastrar por la corriente del mundo. Y que, si nosotros gozamos de la abundancia de la gracia y de la salvación, debemos hacer algo por nuestros hermanos que ciegos por el pecado, no encuentran en su vida a Cristo como su Salvador. Y aunque todo el mundo nos critique y nos diga que nuestro trabajo es inútil, que nadie nos va a hacer caso, que estamos perdiendo el tiempo, debemos ser conscientes, que con Cristo nuestro trabajo no será estéril. Y tenemos siempre que estar al pendiente, que el aguijón de la muerte que es el pecado, no vuelva a infectar nunca más nuestra vida. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Esto parece contradictorio. Se supone que el día de la resurrección, debería ser para los apóstoles, un día de victoria. Ya que, si Cristo había vencido la muerte, era capaz de vencer cualquier otra cosa. Pero ellos no lo veían así. Ellos creían que estaban solos, y por eso estaban llenos de miedo, con las puertas cerradas. No se habían dado cuenta, que, si Cristo venció a la muerte, ellos también compartían con Cristo su victoria. El miedo ha sido, y sigue siendo el arma más importante del diablo, para quitarnos la paz. Por eso Cristo se presenta ante los discípulos, diciéndoles la paz esté con ustedes, y les dijo reciban al Espíritu Santo. Porque es solo a través del Espíritu Santo, que vamos a poder vencer los miedos, con que nos ata el enemigo, y vamos a obtener la paz. No obstante, existen en la actualidad, personas como Tomás, que necesitan ver para creer. Y nuestro Señor Jesucristo se la manifestó a Tomás. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que el ser humano lo busca de una manera auténtica y tiene dudas, el Señor se manifiesta, para afirmar la fe del que lo busca con un corazón sincero. Por eso Tomás en cuanto lo vio, dejó de dudar y le dice Señor mío y Dios mío. Pero existen personas que superan a Tomás. Las que aún viendo no quieren ver, ni creer. Que prefieren encontrar explicaciones marcianas a cualquier milagro o hecho, con tal de negar la existencia de Dios. El Señor nos dice que es necesario creer, para tener vida. Por lo tanto, el que se niega a creer, se niega a vivir, y empieza a morir, a llenarse de miedos, de inseguridades, de temores, que lo van torturando, hasta llevarlo a vivir un infierno en esta vida y un infierno en la otra. Si tú tienes dudas, no hay problema, manifiéstalas al Señor, con un corazón sincero, y Él, al igual que a Tomás, te transformará esas dudas, en fe. Recuerda que el Señor nos dice pide y recibirás, busca y encontrarás, si tocas a la puerta se te abrirá, nunca nos dijo, piensa y se te adivinará. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Juan.
capítulo 14, versículos 12 y 27. En verdad les digo, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Les dejo la paz, les doy mi paz, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia, ni miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que crea en mí hará las mismas obras que yo haga y aún mayores. Si el hacer las obras que Cristo hizo significa tener fe, yo creo que, en la actualidad, la mayoría de católicos, no tenemos fe. ¿Y qué es lo que le impide al mundo actual tener fe? El miedo. ¿Y cómo podemos vencer el miedo? Abriéndonos a recibir el amor de Dios Padre, que a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas, nos llena por medio del Espíritu Santo, de paz. Un ratón vivía constantemente angustiado por miedo a los gatos. Un mago se compadeció y lo convirtió en gato. Entonces comenzó a tener miedo a los perros. El mago lo convirtió en perro. Pero entonces comenzó a tener miedo a las panteras. Y el mago lo convirtió en pantera. Entonces comenzó el miedo a los cazadores. Finalmente, el mago se dio por vencido y lo convirtió nuevamente en ratón, explicándole: nada puedo hacer por ti, pues tu corazón ratonil nadie nunca podrá cambiarlo. Desgraciadamente existen personas, que son católicas, pero tienen todavía un corazón humano y no han dejado que Dios convierta su corazón humano, en un corazón divino. Por eso, en lugar de enfrentar sus miedos, con fe, van aumentando sus miedos, ya que, a un miedo, le agregan otro miedo, y luego otro, hasta que su vida es totalmente un infierno de angustia y desesperación. Tener miedo, no es malo, pero dejarnos llevar por los miedos sí. El Señor sabía que el miedo iba a ser el arma más importante que iba a utilizar el diablo, para paralizarnos. Por eso, derramó su divino espíritu sobre nosotros, para llenarnos valentía y de las gracias y de los dones, que nos permitieran tener la fe necesaria, para vencer el miedo en nuestras vidas y abandonarnos en el amor del Padre para vivir con paz. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice, es que, si no tenemos algo, es porque no lo pedimos. Ojo, el Señor nos dice pide y se te dará, no nos dice piensa y se te adivinará. Y si pedimos y no obtenemos algo, es porque no pedimos con fe. La gente que no tiene fe, sufre muchísimo, porque se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Yo creo que existen dos maneras de vivir. Una, la del fracasado, que es aquel que se deja llevar, por la vida y por los demás, a donde no quiere gobierno externo. La otra, la del exitoso, que lleva la vida y a los demás, a donde él quiere gobierno interno. ¿De cuál de los dos eres tú? La persona que duda, es una persona dividida, y por lo tanto desintegrada, inestable, irritable, renegona y amargada. Por eso, es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. O decido creer, o definitivamente, decido no creer. Porque, no puede ser, que diga que creo en Dios, y me la pase toda la vida, criticando a la Iglesia, llena de preocupaciones y mortificaciones. El que cree en Dios, sabe que Él es poderoso, que Él nos ama, que nunca nos deja solos, y que nadie mejor que Dios, sabe dónde está nuestra felicidad y nuestra paz. Por lo tanto, en lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos, sabiendo que si yo hago mi parte, cumplir los mandatos de Dios, Dios hará la suya, permitiéndonos ser verdaderos hijos del Padre y llevándonos a través de su Espíritu Santo, a vivir una vida llena de alegría, de gozo, de amor y de paz, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, y que Dios es fiel y llevará a buen término, lo que se ha depositado en sus manos. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar. Y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que la súplica de todo católico, debería de ser la misma que la de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Pero para poder hacer esta súplica, tengo que ser humilde como Tomás, y reconocer, que no tengo fe. Desgraciadamente, en nuestra soberbia, muchos creemos que tenemos mucha fe, y por eso nunca la pedimos, y si no la pedimos, nunca la vamos a tener y vamos a vivir engañados toda la vida, creyendo que somos buenos católicos, sin serlo. La primera manifestación de que tengo fe, es la paz. Es cuando en mi vida ya no existen ni angustias, ni miedos. Es cuando soy capaz de decirle a un árbol arráncate y plántate en el mar y el árbol me obedece. Si estas cosas no están sucediendo en tu vida y en la mía, es el momento de hacer un alto en nuestras vidas, y pedir a Dios con humildad: auméntame la fe. Un hombre tenía una hortaliza, que regaba todos los días y en la que trabajaba arduamente para mantener a su familia. De pronto azotó una gran sequía en aquellos lugares, que afectó terriblemente la hortaliza de este hombre. Pero como este era un hombre de fe, invocó a Dios pidiéndole le resolviera el problema de la falta de agua. Dios escuchó sus súplicas y le envió a un ángel, que le dijo: buen hombre, Dios escuchó tu oración y te pide que por favor temprano en la mañana, vayas a la huerta, con un contenedor de agua, y que te pongas a orar y él hará que brote agua del fondo del contenedor. El hombre se levantó al siguiente día, hizo lo que el ángel le había indicado y todas las mañanas se ponía a orar frente al contenedor, el agua brotaba del fondo del contenedor, y en cuanto éste se llenaba, el hombre dejaba de orar y regaba con el agua del contenedor su hortaliza. Un día el hombre cayó enfermo, y viendo que pasaba el tiempo y no sanaba y su hortaliza se estaba secando por falta de agua, oró desesperado pidiendo a Dios, de nuevo le resolviera el problema. Dios de nuevo le envió un ángel que le dijo: buen hombre, Dios ha escuchado de nuevo tu súplica y te manda decir, que, por favor, envíes a tu hijo mayor, a que haga la oración que tú hacías ante el contenedor de agua, y él hará que el agua brote del fondo del contenedor. El hombre enfermo, pidió a su esposa le trajera a su hijo mayor, que contaba solo con 7 años de edad, y le dijo: hijo, tú sabes que te amo. El niño contestó: sí papá. ¿Sabes hijo, existe alguien que te ama más que yo? ¿Quién es papá? Agregó el hijo: tu Padre Dios. Por eso te voy a pedir, que mañana por la mañana, te vayas a orar, junto al contenedor que está en medio de la hortaliza, y le pidas a papá Dios que te dé agua, y papá Dios que te ama y siempre escucha la oración de sus hijos, va a hacer que brote agua del fondo del contenedor. Al día siguiente, la mamá llevó al niño donde estaba el contenedor, y como este era muy grande y el niño no alcanzaba a ver el fondo, le puso unos ladrillos para que se subiera sobre ellos y pudiera ver el fondo del contenedor. El niño, lleno de fe en el amor de su Padre Dios, empezó a orar de la siguiente manera: papá Dios, mándanos agua, por favor, papá Dios, mándanos agua. Y el agua empezó a brotar del fondo del contenedor. El niño se sintió tan entusiasmado, que empezó a gritar y aplaudir: mándanos agua papá Dios, mándanos agua. La madre, al ver que el agua empezó a derramarse fuera del contenedor, empezó a abrir canales que llevarán el agua hasta la cisterna de la casa. Mientras tanto el niño seguía entusiasmado orando, hasta que la mamá le dijo: hijo, deja ya de orar, porque si no, nos vamos a inundar. Después de bajar al niño de los ladrillos, la madre exclamó: no cabe duda que Dios ha sido más generoso contigo que con tu padre. A lo que el ángel de Dios le respondió: no señora, no es así, lo que pasa es que el papá de este niño, no confiaba tanto en el amor de su Padre Dios y fue más poquitero para pedir, en cambio el hijo confió más en el amor de su Padre Dios. Te invito a dejar de vivir como huérfano y empieces a vivirte como hijo de Dios. Y puedas pronto exclamar como nuestra Madre la Virgen María: maravillas ha hecho en mí el Poderoso. Cuarta lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, pues nadie se acerca a Dios, sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin fe nadie se salva. La fe, sin esperanza no es fe. La fe nace y se afianza en la predicación, y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Acércate cada día más y más a la escucha de la palabra de Dios, con amor, con respeto, con responsabilidad, con disciplina, con seriedad.
sabiendo que, escuchando a Dios, a través de su palabra, la fe, va a ir aumentando día a día, en tu vida, y con la fe, van a ir disminuyendo tus miedos, tus angustias, y vas a tener paz en tu corazón y entonces, no te va a costar ningún trabajo agradar a Dios, acercarte a Él, sabiendo que nadie te ama tanto como Él y que Dios te va a recompensar de una manera maravillosa, si lo sigues buscando con sinceridad de corazón. Y que, en esta Pascua, nos abramos más a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que libres de envidias, de egoísmos, podamos aprender a compartir todos nuestros bienes, con los que nos rodean. Y aceptando a Jesús como Señor de nuestras vidas, sepamos cumplir siempre sus mandamientos. Y conociéndolo cada día más a través de su palabra, nuestra fe llegue a ser tan grande, que los miedos desaparezcan totalmente de nuestra vida y la paz reine en nuestros corazones. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta. Jesús Buen Pastor, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Salud, San Miguel Cocula, para que nuestro Padre Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición y permita que todos los que han sido invitados, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por José, emérita, y por su nieto, por los hijos de Silvia, por Luz Ruelas, por el hijo de Alma, por los hijos de Araceli, por Betty y José Luis, por Carmen Hermosillo, por Eduardo y Pepe, por Esther, por Emma, por el hijo de Carmen Palomino, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, parientes y amigos, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso de Miguel, el hijo de Lourdes Pérez, oremos por Lourdes y por toda su familia para que Dios les dé fortaleza y consuelo. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Oremos por todos los que cumplen años este mes de abril, especialmente por el Padre Olman que cumple años el 8 de abril y por nuestros coordinadores, Luz Solís 3 de abril y Oscar Yáñez 16 de abril, para que Dios les conceda salud, amor, fe, sabiduría y paz en sus corazones. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.